tardes familia, buenas tardes Iglesia Encuentro con Dios, ahí en Malvinas Argentinas, en Santa Rosa. Te damos la bienvenida, estamos muy contentos de estar de nuevo con vos, un domingo más. Qué lindo poder compartir aún en la distancia, y si es la primera vez que te conectas con nosotros, te damos la bienvenida, queremos que te sientas en familia. Extrañamos mucho esos encuentros de cada domingo, esos besos, esos abrazos antes de empezar cada reunión. Pero bueno, estamos acá por la gracia de Dios encontrándonos a través de esta plataforma. Estamos felices y queremos alentarte a que te quedes hasta el final, porque sabemos que Dios quiere hablarnos al corazón. Así que ahí donde estás, en la comodidad de tu casa, prepara los tuyos, prepara el mate, prepara el apunte, prepara la Biblia. Pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas, prepara tu corazón, porque Dios tiene algo para decirte. Así que vamos a empezar buscándole, adorándole. Prepárate ahí donde estás y quédate hasta el final. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, familia de Encuentro con Dios, que el Señor te bendiga. Qué bueno que podamos estar juntos una vez más. Vamos creciendo en esto, vamos avanzando en esto de poder hacer la reunión vía línea. Así que, mirá, quiero que ahí donde estás, deja lo que estás haciendo, vamos a adorar al Señor. El Señor está en el trono, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y que se escuche la adoración en Santa Rosa, que se escuche la adoración en Montecristo, en Malvinas, en Córdoba, en Saldán, porque Él sigue siendo fiel. Él está en el trono. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Caminaré por las aguas.
es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Tú estás en el trono, Dios. Tú eres glorioso, soberano, victorioso. Y tú estás por encima de toda circunstancia, de toda situación. Y podemos clamar a ti, Señor, porque tú estás presente. Tú estás en medio de la circunstancia que estamos pasando. Tú estás. Tú estás. Tú eres soberano. Tú eres soberano. ¿Sabe qué, hermano? Dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, dice la palabra de Dios que los discípulos se habían subido a la barca y que de repente se levantó una gran tempestad. Y en medio de la tempestad, del viento y de las olas golpeando sobre su barca, dice que ellos empezaron a ver a alguien entre el mar. Y empezaron a creer que era un fantasma. Y Jesús le dijo: no, soy yo. Soy yo. Y Pedro, este Pedro audaz, dice la Biblia, que bajó de la barca en el nombre de Jesús, porque Jesús se lo había dicho. Bajó caminando y empezó a caminar sobre el mar. En medio de la tormenta, de la tempestad, Jesús le dijo que caminara en el agua y él empezó a caminar, pero cuando sus ojos se desviaron a la tormenta, a las olas, al viento, y dejaron de ver a Jesús, dice la Biblia que él empezó a hundirse. Y Jesús ahí estuvo, lo agarró de la mano y lo sacó firme de nuevo. ¿Y sabe qué, hermano? Aunque estemos en tormentas, con vientos, con olas, podemos caminar sobre el mar. Y es más, aunque nuestro corazón a veces dude y en vez de mirar a Jesús, empecemos a mirar lo que nos rodea, siempre el Señor está por encima de la situación, de la circunstancia. Él está. Él es soberano. Él es soberano. Y yo quiero animar su corazón en esta noche, en esta tarde, que caminemos en fe, puestos los ojos en Jesús, porque Él está por encima de las circunstancias, de toda situación. Hoy su voz nos llama una vez más, nos llama. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar a Él. Señor, te miramos a ti en esta tarde, te miramos a vos, Señor. Tú estás por encima de todo, Dios. Tú estás por encima. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Clamaré, en ti mis ojos fijaré.
barreras, a donde tú me llames, que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú nos llevas más allá, Señor. Espíritu, guíanos, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Oh, una vez más, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Podemos estar confiados en su presencia. Dice el Salmo 139 que el Señor conoce nuestro levantar, nuestro acostar. No decimos una palabra que Él ya sabe lo que estamos por pronunciar. Si nos fuésemos a lo más alto del monte, allí Él nos encontraría. Si nos fuésemos a lo profundo del mar, allí Él nos encontraría. Él conoce y Él nos ve. Él es soberano y está por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación. Por eso, aunque estemos en el fuego, aunque estemos en el agua, en la tormenta, pongamos nuestros ojos en Él. Él es el soberano. Él es todopoderoso y Él nunca nos deja. Vamos a alabar al Señor. Hay gracia en Él. Hay gracia. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí.
uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay como el nombre de Cristo. Él es el que fue, el que es y por siempre será. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Vamos a decirlo de vuelta. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estará. Tu luz vencerá las tinieblas.
libraré las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buenas noches, querida iglesia, Encuentro con Dios, aquí en Malvinas Argentinas y en Santa Rosa de Río Primero. Estamos todos en este tiempo asistiendo a esta iglesia, a esta reunión que es virtual en estos tiempos, pero sin olvidarnos que la iglesia de Dios no es el templo, somos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, y estamos en las casas, pero seguimos siendo iglesia. Y en este tiempo meditaba en los atributos de Dios. Y si usted toma la Biblia y va ahí al libro de Génesis, apenas comienza la palabra de Dios, comienza diciéndonos y mostrándonos cómo Dios creó todas las cosas. Y cuando llega al versículo 27 del capítulo 1, la palabra de Dios dice que creó Dios al hombre, al ser humano, a su imagen. Y es tremendo porque es lo único de la creación que fue creado a imagen de Dios. Esto tiene un gran significado muy importante para la humanidad. Y es que el ser humano es portador de alguna de las características de Dios. Ser creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, significa que Dios puso en nosotros, puso en la humanidad, en el ser humano, características que le son propias. Esto es lo que los teólogos le llaman los atributos comunicables. Por ejemplo, la bondad, la misericordia, el amor. Son atributos de Dios, pero el ser humano lo puede experimentar. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Pero hay ciertas características de Dios que Dios no le comunicó al hombre. Es lo que los teólogos llaman atributos no comunicables o incomunicables de parte de Dios. Por ejemplo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Quiere decir que Dios es todopoderoso y eso lo es Él solo. Quiere decir que Dios todo lo sabe y eso es un atributo propio de Dios. Quiere decir que Dios está en todos lados, es omnipresente y eso es un atributo de Dios. Eso le pertenece a Él. ¿Qué es un atributo? Bueno, el atributo lo define el diccionario como una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Y esto nos habla de cuestiones esenciales de Dios, de su propia naturaleza. Hay un atributo de Dios que le pertenece solamente a Él y que tiene que ver con todos los demás atributos. Y es que Dios, los teólogos le llaman a este atributo la simpleza de Dios. Dios es uno solo. Simpleza no en el sentido de que sea simple Dios, sino en que es uno solo y no se puede dividir. Y este atributo de Dios quiere decir que Dios no está dividido en partes y que nosotros podemos hacer una sumatoria de todos sus atributos. Quiero decirle, por ejemplo, que si Dios es amor, Dios es justicia, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que la suma de todas estas partes hacen a Dios. No. Dios no es 10% amor, 10% justo, 10% santo, hasta llegar al 100%. No. Esa es nuestra mente humana. Dios es 100% amor, es 100% santo, es 100% justo. Porque Él es uno solo. Y los atributos de Dios están en completud. Es la perfección de Dios, completamente en Él. Todos sus atributos al 100% en Dios. ¿No es maravilloso esto? En esta noche yo quería compartirte uno de estos atributos que tiene que ver con su omnipresencia. La presencia de Dios que está en todos lados y en todos los tiempos. Cuando hablamos de su presencia tenemos que pensar en dos vectores. Si vos tomás una línea horizontal y una línea vertical, a una le llamás tiempo y al otro espacio, quiere decir que Dios está siempre, todo el tiempo. Esto no cabe en la mente humana, nuestra mente es finita, que pensamos las cuestiones en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios no tiene tiempo, es atemporal. Y tampoco es que si Dios está aquí y está allá, ¿cómo es que Dios está en la tierra, está en todo el universo? No encaja en esta idea de omnipresencia de Dios. Él está todo el tiempo en todos los espacios. Esto a mí me da paz porque quiere decir que Dios estuvo, Dios está y Dios va a estar en mi vida y en la tuya. El salmista reflexiona acerca de esto y yo te invito a que vayas al Salmo 139. Es un salmo
cuyo título en mi Biblia dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Eso es un salmo que compone el rey David, Salmo 139. En el Salmo 139, versículo 7, dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo. Cuando uno piensa en Dios, en cómo es Él, solamente nos queda exclamar lo que dice el mismo rey David en el mismo Salmo, en el versículo 6. Antes de exclamar todo eso, él dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La ciencia no puede entender a Dios. No podemos cuantificar a Dios. Solo lo podemos experimentar y llegar a esta comprensión a través de una experiencia vivida en comunión con Dios. Es la experiencia que marca a la humanidad desde un principio hasta el final. Es la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Cuando vamos a Génesis capítulo 3 y vemos que Adán y Eva pecan contra Dios, lo primero que ellos hacen es buscar esconderse de Dios. Pierden la noción, la conciencia de que Dios está en todos lados, que todo lo ve, que todo lo conoce. Ellos se esconden y Dios dice que la voz de Dios se escucha en el huerto diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Mire, Dios no necesita información. No le está preguntando a Adán para que le brinde información, porque Dios sabe dónde está. Quien no sabe dónde está es Adán. Cuando Dios hace este tipo de preguntas que son retóricas, no está preguntando para saber, está preguntando para que reflexionemos. Es como si Dios le dijera: Adán, mira dónde estás. ¿Por qué estás allí? Reflexiona. Lo primero que ellos experimentaron, pecando, desobedeciendo a Dios, es la culpa, es el temor, es la vergüenza, es lo que les lleva a ocultarse de Dios. Dios les ha dicho: ciertamente el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y eso era separación de Dios, es la muerte espiritual. Ellos estaban en comunión con Dios, pero el pecado produjo una separación. La Biblia dice en Romanos, Pablo dice que todos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, fuimos separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y esto lo experimentaron Adán y Eva allí en el Edén. Ellos se esconden, sienten culpa, sienten temor, sienten vergüenza. Pero fíjese cómo hace Dios y lo que hace Dios por ellos. Ellos habían cubierto su desnudez con hojas de higuera. Pero usted sigue avanzando en el capítulo 3 y llega al versículo 21 y dice que Dios los cubrió con túnicas de pieles. Dios les mostró el camino para volver a la presencia de Dios. Ellos por su pecado fueron separados de Dios, pero Dios estableció y proveyó el medio para volver a la comunión con Dios. Derramamiento de sangre. Esas túnicas de pieles fueron brindadas por víctimas inocentes que derramaron su sangre, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él los vistió, y usted puede ver allí Dios obrando en su justicia, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su perdón, buscando estar con el ser humano que Él había creado a su imagen y semejanza. Ese es el amor de Dios por el ser humano, que aún el ser humano desobedeciendo y pecando, Dios busca establecer nuevamente la relación con el ser humano que ha caído, que ha pecado, que se ha alejado de Dios, que busca esconderse de Dios. Dios le busca, Dios le provee un medio, Dios le establece la manera en que el ser humano iba a volver a acercarse a Él. Dios está presente en el Edén, está presente fuera del Edén, está presente en la vida de Adán y Eva antes del pecado y después del pecado, con un amor protector, con un amor proveedor. Dios es omnipresente.
Él está. Más adelante hay otra pregunta que Dios le va a hacer a Caín. ¿Dónde está tu hermano? No necesita información, Él sabe. Le está haciendo reflexionar qué ha hecho y le va a proveer el medio. Él ha hablado antes con Caín, pero Caín desestima este medio, desestima el perdón de Dios. Solamente está preocupado por las consecuencias, no por lo que hizo. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, usted va a ver que Dios siempre ha estado buscando la comunión con el ser humano. Su presencia es prometida allí a José y es cumplida cuando él está allí en la casa de Potifar. La Biblia dice que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Cuando José es acusado falsamente y enviado a la cárcel, Dios estaba con él y haya gracia delante del jefe de la cárcel. En medio de la tempestad, en medio de la injusticia, Dios está con José. Usted sigue avanzando y va a ver que Moisés está atribulado, está en el desierto, el pueblo de Israel puede ver la presencia de Dios. Durante el día, una nube que lo cubre y durante la noche una columna de fuego. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los está guiando por el desierto. Moisés vio la presencia de Dios en una zarza ardiendo. Moisés vio la presencia de Dios descender sobre el tabernáculo y habitar en el tabernáculo que habían construido. Dios vio la presencia de Dios cuando abrió las aguas del Mar Rojo y pasaron en seco a la otra orilla. Pero usted llega al capítulo 33, versículo 14, y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Sigue avanzando en los capítulos, llega al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Están los amigos de Daniel. Son enviados a un horno de fuego. Nabucodonosor los mete a un horno ardiendo. Y cuando mira Nabucodonosor dentro del horno, él exclama: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios podría haberlos librado del horno de fuego, pero hizo más que eso. Estuvo con ellos en medio del horno de fuego. Usted sigue avanzando en las páginas de la Biblia y va a ver que siempre Dios está. Es su omnipresencia. Es la presencia de Dios que está en todos lados, al mismo tiempo, en todo lugar. Y está Jesús allí y escucha que Lázaro, su amigo, hermano de Marta y de María, ha enfermado. Pero él se queda, habla con sus discípulos y luego va. Lo primero que exclama Marta cuando le ve a Jesús es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Jesús estaba porque es Dios. Lo que no sabía Marta es que Jesús antes había hablado con sus discípulos diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y es que muchas de las situaciones en donde nosotros pensamos como Marta: si hubiese estado aquí, si estuvieses aquí, no nos pasaría tal o no hubiese pasado tal cual cosa. Déjeme decirle que Dios está. Él está. Pero muchas de las cosas que pasan en la vida de los hijos de Dios, que al momento no nos parecen de bendición, es para la gloria de Dios. Y tarde que temprano vemos la luz a la salida del túnel. Porque Dios está presente. Estuvo con el apóstol Pablo cuando estuvo encarcelado, cuando estuvo en zozobras en el mar, cuando su vida peligraba. Él estuvo hasta que se cumplió el propósito de Dios en su vida y entregó su vida predicando el Evangelio. Es la presencia de Dios prometida porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. No solo que estaba en el cielo, sino que descendió del cielo, tomó forma humana. Así empieza el Evangelio según San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Varón lleno de gracia y de verdad. Él estuvo en medio de nosotros. Muere en esa cruz pagando el precio de nuestros pecados, pero antes de irse, Él deja la gran comisión, Mateo capítulo 28. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Es la presencia prometida. Él está. La omnipresencia de Dios. Dice el diccionario
tiene que ver con que de alguna manera, de alguna forma que no podemos comprender, Dios llena cada centímetro del universo y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿No le da paz? Saber que Él está en medio de esta pandemia, que Él está cuando estamos en el hogar, cuando estamos sufriendo, que Él está y está obrando en nosotros, porque tal vez, como se lo dijo a Marta, esto es para la gloria de Dios. Esto era algo que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, lo tenía muy en claro, era muy consciente de la presencia de Dios. Fíjese lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos no fueron conscientes de la presencia, de la omnipresencia de Dios, sustrajeron de la ofrenda, pero Dios los vio y le mostró a la iglesia. Y esto causó temor en la iglesia cuando Ananías y Zafira fueron sacados sin vida por haber mentido al Espíritu Santo. La presencia de Dios está en todo lugar, en todo momento, a toda hora. Cuando usted va al libro de Mateo, al capítulo 6, y el Señor Jesús está hablando en este sermón del monte, Él les va a decir que no hagan como los religiosos, que aman dar limosnas delante de la gente, que aman orar delante de la gente, porque el Padre ve en lo secreto. ¿Te acuerdas del pasaje? Cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Que con respecto a la oración, no ames el orar delante de los demás. Ve, cierra la puerta de tu cuarto y ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, no le andes mostrando a todos que estás ayunando, afligiendo tu alma, porque tu Padre ya lo sabe en lo secreto. Acá está el gran secreto, y es que Dios ve en lo secreto. No necesitamos una vida pública, porque Dios nos ve allí en lo secreto, en lo más íntimo de nuestro ser. Él está allí, sus ojos están allí posados. La iglesia primitiva esto lo vivía constantemente, era consciente de esta presencia de Dios sobre sus vidas. Dios lo veía todo, siempre estaban delante de Él, a donde fueran, Él estaba con ellos, porque Dios es sobre nosotros y en nosotros. Pero me temo que en estos últimos tiempos, muchas veces hemos perdido la dimensión de la omnipresencia de Dios. Hemos creído que solamente Dios está en las reuniones en el templo. Hemos creído que solamente Dios está cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Y es por eso que esta falta de dimensión de la omnipresencia de Dios nos ha llevado a llevar doble vidas o vidas paralelas, fingiendo cosas que no somos delante de los demás, pero Dios ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto de tu celular. Dios ve en lo secreto de tu cuarto. Dios ve en lo secreto de tu trabajo. Dios ve en lo secreto de tu computadora. Dios ve en lo secreto de tus pensamientos. Dios ve en lo secreto de tu corazón. Dios está presente en todo y en todos. Todo el universo está lleno de Dios, pero habita en el corazón de los hijos de Dios. Ya no habita en templos, Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de los creyentes. Aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo, hemos pedido perdón por nuestros pecados y le hemos recibido como Salvador y Señor. Dios ha puesto un sello, su Espíritu Santo, es su misma presencia en nosotros. Hermano, hermana, esto debe darnos consuelo. Y es que esto trae consuelo a nuestra vida, pero también un santo temor. Un santo temor, un temor reverente de saber que Dios está en todo momento y en todo lugar. Hubo un hombre, su nombre es Viktor Frankl, psiquiatra, nacido a principios de 1900. Él vivió las atrocidades del nazismo, era judío, y desde el año 1942 al 45 estuvo encarcelado en campos de concentración, estuvo en Auschwitz. Allí murió su esposa, murieron sus padres, sus hermanos, sus amigos, pero él sobrevivió. Sobrevivió a la propia muerte. Escribió un libro que se llama En la búsqueda de sentido. Y una de esas frases, él va a decir algo como esto. Una fe pequeña e inadecuada
es como un pequeño fuego. Una pequeña brisa lo puede apagar. Por el contrario, la fe verdadera es como un fuego fuerte. Cuando viene un viento fuerte, el fuego se aviva y se convierte en un resplandor inextinguible. Fue en la oscuridad de aquella pesadilla que mi fe en Dios se volvió más real e inamovible. El ateísmo tiembla cuando tiene que mirar el mal a los ojos. Y es que la tempestad, es que las cárceles, es que el horno de fuego produce en nosotros una fe mayor, produce en nosotros un mayor conocimiento de Dios. Dios está presente, es omnipresente. Él está allí, Él está aquí, está en medio de esta situación. Y como dijo C.S. Lewis, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Creo sinceramente que estamos volviendo a los tiempos que vivía la iglesia primitiva, es la iglesia del libro de los Hechos, que vamos a experimentar mayor el poder de Dios, pero en medio del horno de fuego. Pero hay una promesa: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ánimo, hermano, pero también temor reverente hacia aquel que está presente en todo momento y en todo lugar. Que el Señor te bendiga y anime tu corazón.